a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Passepartout y aquí se hacen reseñas. Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si no me conocéis, yo soy Passepartout y hablo de libros, de series y de películas, mayoritariamente de libros, pero es porque últimamente sobre todo eso lo que me da tiempo a hacer, a leer y a centrarme en la parte literaria, pero ya he hablado de algunas películas, ya he hablado de algunos libros y te invito a seguirme en todas mis redes sociales, donde de todas maneras vas a encontrar toda la información complementaria, reseñas, las fichas de autores, los artículos sobre los géneros literarios, sobre los Oscars, sobre absolutamente todo. De todas maneras no os preocupéis porque los vídeos sobre estas dos otras temáticas complementarias a la literatura van a venir. Si te interesa, de verdad, insisto, sígueme en Twitter y en Instagram para no perderte nada de lo que hago. De todas maneras, también te dejo por aquí el vídeo de introducción al canal para que sepas exactamente qué es lo que te vas a encontrar en este canal, y hoy os traigo el wrap-up del mes de abril. Tengo aquí el móvil porque yo anuncié en Instagram el 31 de marzo, así que hace un mes, que había 3 libros que había reservado para leerme este mes, que son Mohider Tokyo, el libro de Anne Harris, Esclava del Harem, el libro de Verbrechen de Ferdinand von Schirach. Lo que pasa es que no ha sido exactamente así. Estos dos libros me los he leído y este libro todavía no lo he terminado. Sin embargo, he empezado otros libros. Entonces os voy a decir todos los que me he leído y todos los que me estoy leyendo, y ya poco a poco vendrán viniendo reseñas específicas de cada uno de los libros. Entonces, empecemos por Verbrechen por Ferdinand von Schirach. Verbrechen es un libro que está en alemán, la palabra crimen, y es una historia muy fácil de leer. Este libro en alemán, aquí estando viviendo yo en Madrid, lo conseguí en una librería internacional, pero es bastante conocida, está por la Plaza de Colón, y si estáis aprendiendo varios idiomas o queréis leer por la razón que sea en varios idiomas, porque tenéis esa suerte, os la recomiendo un montón porque tienen de todo. Tengo por ahí varios libros que son de estos, no es el caso de este es un libro que está completamente en alemán, ¿vale? Pero tengo varios libros de estos de que viene una página en una lengua y otra página en la lengua que tú estás intentando aprender. Entonces eso está muy bien para desarrollar una cierta fluidez a la hora de esa lengua en la que tú todavía estás a un nivel muy principiante, pero ya os haré un vídeo al respecto, pues para acostumbrarte a leer. Obviamente no vas a aprender la lengua así, pero es algo que suma, y todo suma cuando estás aprendiendo una lengua, así que la verdad es que esa librería está muy bien. Creo que se llama Pasajes, pero lo voy a verificar. El caso, el libro lo conseguí ahí y literalmente a la chica le dije: yo tengo un bastante buen nivel de alemán, pero está bastante oxidado, entonces necesito un libro que sea lo suficientemente complejo en su historia, pero fácil de entender. Y me recomendó este libro. Y una cosa muy interesante sobre el autor, sobre Ferdinand von Schirach, es que este autor escribe en alemán pese a su apellido de familia, o sea, tiene orígenes alemán, pero él es ruso. Escribe en una lengua que no es su lengua materna. Entonces eso a mí me interesaba también. Es un libro que es bastante interesante porque, como su nombre indica, se trata de un crimen, se trata de una serie de crímenes y cómo se van entrelazando para contar la historia principal. Aparte de que es ese tipo de libros que al principio dices: ¿qué narices estoy leyendo? Porque yo al principio pensaba que es que no me estaba enterando porque estaba en alemán, y que pese a que le había pedido a la mujer un libro de léxico y de tipos de frases bastante simples, pues a lo mejor este era más difícil de lo que yo pensaba, pero no, lo estaba entendiendo perfectamente. Lo que pasa es que este libro tiene un poco como la película Siete almas de Will Smith. No te vas a enterar hasta como la mitad del libro. O sea, te van soltando cosas y luego esas cosas se van encajando como en un rompecabezas para al final contar entonces la historia completa. Entonces es muy interesante, sobre todo si te gusta el thriller,
y obviamente me ha gustado mucho por ese aspecto, pero es verdad que al principio confunde un poquito. Lo digo por si leéis alemán o que lo conseguís traducido, pues que sepáis que al principio es un poco confuso. La verdad es que me ha gustado mucho, ha sido una muy buena experiencia. El libro está bastante bien escrito, no hay frases muy complicadas, es un estilo fluido, es un estilo agradable de leer. O sea, esto que además creo que obviamente a mí como persona que aprende alemán le interesa, pero creo que si tú lo lees traducido también es interesante porque es una lectura fluida. Lo lees traducido vas a entenderlo todo a la primera, pero no es una lectura enrevesada, es una historia que fluye pues como una corriente de agua. La verdad es que eso está muy bien, sobre todo para una historia de misterio, una historia de thriller en la que no te estás enterando del contenido. Es importante que el estilo acompañe al contenido y que sea algo fluido. Y es una historia relativamente original. Luego también depende de la cantidad de thrillers que hayas leído. Yo no leo tantos porque no es mi estilo preferido, aunque leo todo tipo de libros, pero a mi madre le encantan. Entonces me he leído unos cuantos y sobre todo he visto muchas películas y series de este estilo, ya sea novela negra o thriller. Entonces ya veo venir los tiros, pero está muy bien. Es un libro cortito, es un libro fácil de leer, es una historia entretenida, es una historia relativamente original. Yo creo que lo mejor es la narración, sin duda. O sea, es una narración que te atrapa. Incluso las dificultades de leer en alemán te atrapa. Entonces si la persona consigue hacer eso incluso para lectores no nativos, es que escribe bien. Los personajes están también bastante bien, se salen un poco de lo habitual en este tipo de historias. En cuanto a el cuadro en el que se está desarrollando la historia, pues es la Alemania contemporánea. Entonces también te sirve pues para ver un poco la vida de los alemanes y cómo el misterio y el crimen se inmiscuye en esos cuadros familiares de vidas normales, con gente que hace una carrera normal, y cómo puede realmente romperlo absolutamente todo. Así que la verdad es que me ha gustado un montonazo, así que os lo recomiendo. Repito, se llama Crimen, está bastante bien. Así que leí el mes de abril es este de aquí, que es bastante gordito dentro de lo que cabe porque tiene una letra muy pequeñita, pero que te lee bastante rápido porque son 310 páginas. Lo que pasa es que lo toco y digo, de verdad, estos son 310 páginas, y es verdad que como la letra es muy pequeña, la historia da para bastante más. Lo tengo en francés porque lo compré en Francia, pero sospecho que la autora es inglesa. De todas maneras, haré la investigación y os traeré ficha de autor como siempre en el blog. Se llama La esclava del harem y es una historia de una chica de origen inglés que acaba en el harem de un príncipe turco del Imperio Otomano y cómo se desarrolla su relación. Entonces es una historia de amor súper básica. Yo sabía cómo iba a acabar desde el principio, aparte de que existe una figura histórica que también venía de un país que creo que era Ucrania o Polonia o algo así, que acabó en un harem turco, si no me equivoco, y que acabó siendo, no es spoiler porque es la historia, no es este libro, es la historia. Lo que pasa es que tendría que buscar el nombre de quiénes eran esas dos personas, pero hay toda una serie de películas producidas en Rusia y en Turquía y tal que hablan de este personaje, y es un personaje bastante importante porque fue la primera mujer que llegó a ser sultana como tal del Imperio Otomano. Es como una de las grandes historias de amor de la historia entre una occidental y un impío, por así decirlo, y un musulmán, en además una época en la que estas cosas no estaban para nada bien vistas y las mujeres del harem estaban relegadas al harem. Tenían mucha influencia política y de hecho los harem podían ser peor que las tramas de Juego de Tronos, y eso se ve aquí, se ve cómo las personas luchan por influenciar lo máximo que pueden, aunque sea, ya sea porque tienen ambiciones políticas que van más allá de ellas o porque sus ambiciones políticas están solo orientadas a sí mismas y a sus hijos, pero se nota cómo en los harenes hay alianzas entre las mujeres y hay enemistades entre las mujeres, y entre las mujeres también los eunucos. Eso, que ahí la historia de esta mujer, que fue una de las sultanas más importantes que el Imperio Otomano ha tenido, que también era de origen extranjero y que consiguió ser la primera mujer del harem que se casó oficialmente, tuvo el título de sultana, esta historia se le parece
hace un montonazo. Entonces, entre eso y que la historia de amor es súper básica, mujer conoce a hombre de otra cultura, ella es noble, pero él es un rey, bueno, es un rey, es alguien de muy alta nobleza y demás, son tropos muy típicos, no cae en los clichés, pero casi, o sea, los roza. Entonces, realmente yo sabía cómo iba a terminar la historia, pero me la leí entera y me gustó. O sea, es lo suficientemente entretenida y tiene los suficientes elementos de intriga y los suficientes elementos de me cae bien el personaje como para leértelo hasta arriba. Así que si os gusta el romance, os gusta la aventura y os apetece leer algo así con un poco de toque oriental, os lo recomiendo. No es el mejor libro del mundo, ni mucho menos. Tampoco diría que es la historia de amor más increíble del universo, o sea, ni de lejos. De hecho, por momentos sé que es debido a las normas sociales de la época, a la consideración de la mujer, tanto en la época como en esas sociedades, es decir, la europea y la de Próximo Oriente, que a cuál peor, la verdad. Sé que es normal, ¿vale? Y sé también que hay un poco pues el hecho de ser un captivo, el hecho de que yo estoy por encima de ti en la escala social y demás, pero hay momentos que es un poco tóxico. Pero no es una, o sea, no te describe una relación tóxica. Lo que pasa es que hay dinámicas que hoy en día ya no se aceptarían. Pero en parte es normal, o sea, está dentro del contexto histórico y teniendo en cuenta cómo eran las relaciones en esa época y más con personajes como los que aquí te describen, la verdad es que sí que consiguen superar una serie de barreras y eso es lo que más me interesaba del libro. Y al final consiguen tener una relación bastante sana y bastante moderna para lo que era la norma social de la época. Entonces el libro sí me ha gustado, sobre todo toda la descripción de la corte de Istambul, eso es lo mejor de lejos. Y también toda la descripción de los avances tecnológicos que los pueblos de Próximo Oriente tenían, tanto a nivel astronómico como a nivel matemático como a nivel militar. O sea, es que se nota que son pueblos que, y más en esa época, esto es más o menos el siglo XV-XVI, se nota hasta qué punto son pueblos que están muy avanzados tecnológicamente, bueno, a muchos niveles, obviamente no a todos, pero a muchísimos niveles. Y por ejemplo, la particularidad que tiene esta mujer ha sido introducida a los conocimientos de esos pueblos, a la lengua de esos pueblos, árabe y turco, y también a la religión musulmana, porque ha tenido la suerte de tener un padre que es como muy tolerante respecto a la religión y no se afina únicamente en nosotros somos ingleses, por lo tanto protestantismo a tope, sino que también pues le interesa estudiar el Corán, le interesa estudiar otras religiones y eso es lo que la distingue, aparte de obviamente que es guapísima y súper inteligente, súper maja y sobre todo que por momentos cae un poco en el cliché de la Mary Sue, pero no del todo, porque al final hay gente que es así, hay gente que es excepcional, que es guapa, que es inteligente, que es simpática, que es tolerante y tal, y no significa que no tengan defectos, pero existen esas personas, tienen sus defectos que son lo que hacen que sean personas reales. Y si un personaje tiene muchas virtudes pero sigue pese a todo teniendo defectos, pues no cae en el grupo de la Mary Sue, que es como lo peor que puedes escribir, creo. Si no sabéis lo que es una Mary Sue, ya os lo contaré. Entonces, al principio parece que va a caer en ello y luego ya empiezas a ver todos los defectos de la tía y dices, vale, no es una Mary Sue. Porque además no son defectos del estilo, ay, los voy a poner para darle una personalidad que el personaje realmente no tiene y para que el lector se pueda ver retransmitido en el personaje. O sea, no es un personaje de cartón piedra, sus defectos son defectos reales y sus virtudes son virtudes reales. Lo único que es una persona cuyas virtudes pues son muchas. Entonces, claro, al principio yo decía, va a ser una Mary Sue. Al final no lo es. De hecho, pese a los defectos, el personaje principal se enamora de ella y ella tiene que luchar por
cambiar esos defectos, y la parte de ella que no puede cambiar, porque obviamente no puedes exigir que una persona cambie totalmente, pero trabaja en sus defectos, es lo que quiero decir, y la parte que no puede cambiar, pues el chico se enamora pese a ello, y el chico también tiene muchos defectos, pero mi personaje preferido es el... La verdad es que pensaba que iba a ser peor y en realidad no, me ha gustado el libro. Lo que pasa es que si tuviese que hacer una lista, el romance no es mi género preferido, pero si tuviese que hacer una lista de mejores libros de romance del mundo, no metería este, obviamente. Pero es un libro que se deja leer muy bien, que es entretenido, que te hace descubrir Oriente bajo un punto de vista distinto y que la verdad me ha gustado, así que os lo recomiendo bastante. Y el último libro que me leí en el mes de Le Petit Prince por Antoine de Saint-Exupéry. Entonces creo que no necesita presentación. No me he leído esta versión porque esta versión es la que yo tengo en mi casa, pero me he leído otra versión que es la que me ha dejado una amiga en portugués para práctica, pero da igual, es El Principito y tenía que hablaros de él. Se dice de este libro que cada vez que lo lees descubres algo distinto, y creo que es una realidad como una casa. O sea, no sé si alguno de vosotros no piensa eso, por favor que me lo pongan en los comentarios y lo hablamos, porque de verdad que este libro es una maravilla. No sé cómo este hombre, bueno, sí sé, porque conozco la historia del autor y sé que es un gran escritor, pero no sé de verdad cómo se puede escribir también algo tan pequeño. O sea, algo que cabe en... Os digo exactamente cuántas páginas tiene esto. 97 páginas. 97 páginas, y si le quitamos las acuarelas que están en el libro, en todo el libro, se quedan 90 páginas. O sea, es que esto es una joya. Es una maldita joya. Es precioso. Sigo pensando que ese tipo de historias que son para niños, pero no son para niños, eso es precisamente la razón por la que cada vez que lo lees descubres algo nuevo. Viéndolo más para adultos que para niños. O sea, yo realmente entender El Principito empecé a entenderlo hacia finales de mi adolescencia. Y me lo he vuelto a leer, ha sido en portugués, me ha vuelto a encantar. Veía muy bien las expresiones que habían sido traducidas, pero que sonaban, que se notaban mucho las expresiones que están escritas en francés, pero que han sido traducidas y no terminan de... No digo que los traductores no hayan hecho un trabajo excelente, porque lo hacen siempre, pero recordaba muy bien las expresiones originales en francés, y entonces eso solo me ha hecho como que me guste más la experiencia de leerlo en otra lengua. Y me da igual en qué lengua lo leáis, pero si no habéis leído esto, leedlo. O sea, yo puedo llegar a entender que haya gente que no le encante la historia, pero de verdad que alguien venga a decirme que este libro no es bueno. O sea, la visión tan irónica y tan inocente de Antoine de Saint-Exupéry hacia los adultos y la contraposición con El Principito, representa la niñez y la inocencia, entre otras muchas cosas. Genio. Genio. Es que no se puede decir nada más. Esta historia es increíble, aparte de que es súper tierna. El final es muy triste y el principio es lo que más me gusta. O sea, cuando habla de... O sea, la boa que se come el elefante. De verdad, increíble. O sea, increíble. Ya os traeré reseña en detalle, ficha del autor y análisis completo en el blog. Pero es increíble. Así que nada, esos son los libros que me he leído. El wrap-up está terminado por hoy. Así que nada, si os ha gustado, por favor, dejadme un like, ponedme comentarios, compartir estos vídeos por todas partes y nos vemos muy pronto para un siguiente vídeo. Chao.